¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra reunión en línea. Gracias por estar con nosotros durante estos minutos donde podemos compartir algo de la palabra de Dios en el día domingo, porque el día de hoy es domingo cuando se sube a las redes sociales esta charla, esta predicación, este mensaje. Y bueno, pues yo quiero animarles, ¿verdad?, a primero que nada mantenerse en los caminos del Señor. Y bueno, tengo un aviso, ¿verdad?, para ustedes. El día de mañana en las charlas pastorales, que es un devocional diario que se transmite a través de esta red social también, y también a través en audio, ¿verdad? Entonces, que ya va a ser la temporada número 212. Y bueno, yo voy a estar compartiendo acerca de uno de los pasajes más emblemáticos del apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, que tiene que ver con más que vencedores. Y aunque hoy voy a compartir una frase de ahí durante la semana, me voy a dar la tarea de hacer una serie de enseñanzas a través de las charlas sobre este pasaje de Romanos 8. ¿Qué vamos a leer hoy? Pero yo el día de hoy voy a tener otro tema, pero relacionado a lo que voy a leer. Y bueno, también quiero invitarles a aquellos que pues les guste enseñar, predicar y todo eso. Tenemos el taller de predicación y cómo hablar en público. Esta semana iba a ser el primero, pero no se va a hacer. Ya definitivamente va a ser el 20 y el 27, 2 sábados. Y bueno, aquí en nuestras redes está toda la información, o en la página del Facebook. Ahí puedes saber toda la información que tenemos sobre este taller, ¿verdad? Sobre cómo crecer, ¿verdad? Y cómo ser mejores al momento de enseñar en una célula, predicar en una iglesia, dar una clase o un estudio bíblico, ¿verdad? Todo eso, cómo prepararlo y luego cómo entregarlo de la mejor manera. Así es que ya saben. Muy bien, pues yo quiero hacer una oración y pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por tu amor, tu presencia y gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Bendice a todos y a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahí está los videoanuncios y yo regreso con el mensaje que tengo para ustedes. ¿Qué es un hijo? Muchas familias tienen hijos, pero no saben para qué son los hijos o para qué trajeron hijos a este mundo. Parece que hay huérfanos con padres, personas que pareciera que tienen a sus padres, pero los padres se olvidan para qué es un hijo. Un hijo, en primer lugar, es una herencia de Dios. Se presentan los grandes varones de Dios de la Biblia delante de los demás con sus hijos y dicen: estos son los hijos que Dios me dio. Cada hijo vino de parte de Dios. Tus hijos, tus hijas son un regalo y una herencia de Dios. Por lo tanto, los hijos son de Dios. Los hijos no son un error de cálculo. No importa lo que digamos y no importa lo que a veces bromeemos, a final de cuentas Dios tiene todo el control sobre la vida y Él da la vida a quien Él quiere. Y no es un error de cálculo o porque falló el dispositivo o cualquier otra cosa. Simplemente los hijos vienen porque Dios así lo quiso. Jamás debemos pensar que un hijo llegó porque quizás no funcionó algo en la vida, pero no. Un hijo es de Dios porque Dios lo envió y Él es el dueño de la vida y Él reparte la vida a quien Él quiere. Por lo tanto, un hijo, una hija son una herencia de Dios. Muy bien, aquí estamos ya. Yo quiero, para empezar, leer la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 8, Romanos, capítulo número 8. Y quiero leerles una porción de la Escritura que está aquí, del versículo número... solamente voy a leer un par de textos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el verso 37 del capítulo 8 de Romanos. El 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, yo quiero aprovechar, ¿verdad?, para decirles de qué les voy a compartir. Que por cierto, voy a estar compartiendo van a ser tres sesiones, tres mensajes, ¿no? Yo le he titulado Amados por pura gracia. Y quiero hablar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. De esto voy a estar compartiendo tres mensajes. Voy a hablar de algunas características de la gracia y del significado de la gracia. Para empezar, quiero decirles, ¿verdad?, que la gracia es una palabra muy interesante porque nosotros la utilizamos para decir gracias a una persona, ¿no? La palabra gracia significa atracción, encanto, pero también viene del agradecimiento. Entonces, la persona agradecida da gracias, ¿verdad? Pero también viene de la palabra agradable, o sea, son palabras, ¿verdad?, que van de la mano, ¿no? Una persona agraciada es porque tiene algo que se le ha dado, se le ha otorgado, o ha salido premiado, no lo sé. Entonces, ahí tenemos agraciado, agradable, desagradable, agradecido, gratitud. Todas estas palabras encierran en nuestro idioma castellano la palabra gracia. Pero en el idioma de la Biblia, que es el idioma griego, ¿verdad?, de un griego antiguo, clásico, la palabra gracia también aparece de múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, la palabra es la palabra charis. La palabra charis, como con una X, ¿verdad?, es una palabra que tiene que ver con un don, con un regalo, ¿verdad? De ahí que los dones espirituales que Dios le da a uno para servir a los demás es un carisma, un charis, un carismata de Dios, el caris de Dios, ¿no? Pero también nosotros leemos que Jesús era lleno de gracia, lleno de amor, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos habla acerca de la gracia de Dios, que por cierto, en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias es donde más se manifiesta, es más, se personifica en una persona llamada Jesús, el Hijo de Dios, que vino de Dios para hacerse como uno de nosotros y mostrar la grandeza y el amor de Dios. Entonces, eso es la palabra gracia, que por cierto en el Antiguo Testamento de las Biblias no aparece tan común, pero sí aparece. Y vamos a leerlo en un momentito, un texto muy importante allí, ¿verdad? Pero no es tan común como en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra gracia aparece como la gracia de Dios. O sea, no aparece la gracia humana, sino la gracia de Dios. Y yo quiero compartir de la gracia porque miren, en un mundo tan lleno de injusticias, ¿verdad? Uno se pregunta si hay gracia en este mundo. Sí la hay, pero aún así es un mundo desprovisto de gracia. Y no porque no la quiera Dios soltar, sino porque la gente no lo quiere o no la quiere recibir. De esto voy a estar hablando, ¿verdad? De la gracia de Dios. Ahora, ¿qué más significa la gracia de Dios? Cuando hablamos de la ira de Dios, de un Dios recompensador, justo, que castiga, ¿verdad? Al que se porta mal, ¿verdad? Porque así lo enseña la Biblia. Yo sé que muchas personas como que no conciben que Dios sea un Dios castigador, ¿verdad? Bueno, es que Él, no crean ustedes que castiga así nada más porque amaneció con agruras, ¿verdad? Y ahorita saca un marro y a ver con quién lo desquita. No, por supuesto que no. Dios es un Dios santo en todas sus motivaciones. La pureza de sus intenciones se ve manifestada en la creación entera, en la historia,
en la historia del pueblo de Dios, de Israel, en la historia de la iglesia, también pueblo de Dios, y en la historia universal. Por otro lado, lo vemos también manifestado en el Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo para traer salvación y vida, lleno de gracia y de verdad, Jesucristo. Entonces, no es así como un Dios enojado, furioso, que está esperando, ¿verdad? Nada más la venganza, ¿verdad? Un Dios vengativo, ¿verdad? Y todo eso. No es así el Dios de la Biblia. Claro, por supuesto, como Dios justo, Él sabrá recompensar para bien o para mal según las acciones de las personas. Porque eso es lo interesante, ¿no? Uno dice, es que ¿cómo puede ser un Dios tan vengativo y tan castigador, ¿verdad? Hacia ti, hacia uno, ¿verdad? Pero ¿qué tal hacia los malvados y perversos? ¿Cómo les gustaría, verdad, que Dios actuara frente a un violador, un secuestrador, ¿verdad? O un grupo criminal de hombres y de mujeres, ¿verdad? Que asesinan, que matan, que violan, que secuestran, que hacen guerra, que todo eso, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que Dios actuara? Claro, ahí sí ya no nos gusta pensar que Dios, ¿verdad? De la misma manera como me trata a mí, los va a tratar a los demás, pero Dios es un Dios justo y perfecto. Y en esta justicia y en este carácter y en esta forma de ser es un Dios de amor lleno de gracia. La gracia de Dios es como concederte algo que tú no y yo no merecemos. O sea, se nos concede la gracia, ¿verdad? Por ejemplo, el pecado que hemos cometido nos hace merecedores del castigo de Dios. Pero Dios decide aplicar una justicia diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Él decide castigar a otra persona en tu lugar. Y el castigo que le aplicó a esa persona, ¿verdad? Hace que, o puede hacer que tu vida pueda ser redimida. Entonces, Él te imputa, te concede, ¿verdad? En su justicia, ¿verdad? La gracia de Dios. Y entonces empareja la cosa. Mediante la justicia de Dios, que es equidad, ¿verdad? Toma la vida de su Hijo Jesús y su sacrificio, ¿verdad? Y que llevó tus pecados y luego te lo transfiere a ti. Te pone como un saldo a tu favor. Cuando eso te lo pone como ese saldo a tu favor, entonces tú, ¿verdad? Tú tienes perdón de Dios y tienes salvación de Dios. ¿Por qué? Por el mérito de Cristo. ¿Y por qué lo hace? Solo por gracia. Solo mediante la gracia de Jesús. Ahora, hablando de la gracia de Dios, hay algunas cosas interesantes de la gracia de Dios, como ya lo mencioné, surge del amor incondicional de Dios. Es necesaria, ¿verdad?, la gracia para nuestra salvación, porque si solamente fuera la justicia de Dios, sin la gracia, solamente el juicio sin gracia y sin misericordia, entonces ya estaríamos nosotros borrados de este planeta, ¿verdad? Y de nosotros y todo el mundo, ¿verdad? Pero Dios ha decidido tener esta gracia, ¿verdad? Por su corazón generoso, amoroso. De ahí surge la gracia de Dios. La vida cristiana no existe fuera de la gracia. No existe vida cristiana. Porque si alguien pretende, ¿verdad?, vivir una vida cristiana y no echa mano de la gracia de Dios, es una persona que se ha vuelto religioso, tiene una religión, mas no tiene una relación que parte de la generosa gracia de Dios. Ahora, por otro lado, ¿verdad?, no hay nada que podamos hacer para merecer la gracia de Dios. O sea, tú dices, no, pero ¿acaso no podré, verdad, yo merecerla de alguna manera? ¿No tengo que yo pagar algo, hacer algún voto, pagar una manda, portarme excelentemente bien? No lo necesitas. Gracia es gratis.
La gracia de Dios es gratuita y no la puedes pagar, no te alcanza para pagarla. Nuestras buenas obras nunca nos van a alcanzar. Es más, nuestras mejores obras, que aunque Dios pueda sentirse complacido por tener un hijo o una hija como tú, tan bien portado, tan buena cristiana, ¿verdad? Y todo eso, aún así será insuficiente para pagarle a Dios el sacrificio de su Hijo Jesús y nosotros brincarnos eso y decirle: Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, pero la verdad es que yo traigo vuelto, ¿verdad? Yo traigo feria para poder pagar por lo que yo hice. No. O sea, no vayas a ofender la inteligencia de Dios, por favor, porque es impagable. No se puede pagar el perdón de Dios, a menos que Dios provea para hacerlo. O sea, en otras palabras, solo Dios puede perdonar los pecados. Esto es ponerte un saldo a tu favor. Solamente Dios, Él tiene demasiado. Ahora, no hay nada que podamos hacer para merecer la gracia de Dios. Incluso no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Yo sé que hay personas que van a decir: no, es que hay niveles. Hay niveles. Dios ama más al pueblo de Israel que a la iglesia. O Dios ama más a la iglesia que al resto de la humanidad pecadora. Dios quiere más, ¿verdad?, a los que asisten a cierta religión que al resto de la humanidad perdida y perversa. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene favoritos. Si alguno de ustedes piensa que el pueblo de Israel, que anda echando pleitos y todo eso, es el pueblo favorito de Dios, no. Una cosa es ser el pueblo elegido y otra cosa es el pueblo favorito. Porque Dios solamente tiene un cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por personas de todo el mundo, incluyendo gente judía, que se ha convertido a Cristo Jesús. Entonces el pueblo fue elegido para traer al Mesías. El pueblo de Israel fue elegido para traer al Mesías. Claro que tenemos la mitad de la Biblia, por decirlo de alguna manera, o más de la mitad, muchísimo más, ¿verdad?, escrita por personas que eran judías. Pero esto no significa, ¿verdad?, que Dios tenga un favorito. De hecho, un mal padre y una mala madre son aquellos que tienen hijos predilectos sobre los demás hijos. Entonces Dios no sería, ¿verdad?, de esa manera. Ahora, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Sí, no hay nada que puedas hacer. O sea, si tú dices: ¿acaso no puedo yo alejarme de Dios para que ya no me ame? No, o sea, tú puedes portarte pésimamente mal, ser malo, malvado, maloso, maldito, como quieras, ¿verdad? Y eso no significa que Dios te va a amar menos. Te va a amar igual que al más puro y santo de las mujeres y de los hombres de este planeta. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y la gracia se manifestará. Ahora, esto es lo que describe, ¿verdad? La gracia de Dios es lo que describe lo que hay en su corazón. Y eso es lo que estamos hablando ahora. La gracia de Dios es un poco como un escándalo. ¿Qué significa como un escándalo? Como que la gracia de Dios llega a ser como algo poco aceptable para la humanidad. Y yo quiero mostrártelo a través de una escritura. En la Biblia nosotros encontramos a un profeta llamado Oseas. Oseas es un profeta del Antiguo Testamento. Fue un profeta que vivió allá por el año 760 antes de Cristo. Es un profeta también, ¿verdad?, que además era contemporáneo de uno de los profetas también muy famosos de la Biblia, que es Isaías. Le llaman el profeta evangélico,
por todas las profecías que habló acerca de Jesús. Bueno, eran contemporáneos. Y la historia de este profeta, además de su libro, el libro describe, su libro de Oseas, el libro que escribe Oseas, describe su propia vida, pero también describe la condición del pueblo de Israel que estaba bien mal, y luego también describe cómo Dios, a pesar de todo, los amaba. Por eso es un escándalo. Ahora, en primer lugar, ¿verdad? Oseas vivió una época donde el pueblo estaba mal delante de Dios. Su condición moral y espiritual estaba muy lejos del estándar que Dios esperaba de un pueblo elegido por Él, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que tenemos. Lo que yo quiero ilustrar, ¿verdad?, a través de esta historia de Oseas, es el amor de Dios a un pueblo malo, perverso, desobediente, pero aún así Dios lo seguía amando. Quiero leer el capítulo número 1, versículo del 1 al 3 del libro de Oseas. Dice de la siguiente manera: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. La palabra fornicación, que es una palabra muy fuerte, describe, ¿verdad?, la infidelidad del pueblo de Israel hacia su Dios. Y habla de esta infidelidad, porque la fornicación o el adulterio termina siendo también una infidelidad. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el versículo 3. Y fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y luego más adelante, ¿verdad?, dice que incluso tuvo más hijos. Ve, ¿verdad?, y desposa a una mujer fornicaria. Aparentemente, al parecer, ¿verdad?, Gomer le encantaba, ¿verdad?, andar de más, o simplemente se dedicaba a la prostitución. Y en esa dedicación de la prostitución, pues comete toda clase de fornicaciones, y además, ¿verdad?, incluso había estado embarazada o había quedado embarazada. Dios le dice que vaya y se case con esta mujer. Este es un escándalo. Es una situación, ¿verdad?, realmente caótica para Oseas. Yo me imagino que Oseas haber quedado, pero ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis papás? ¿Verdad? Y todo eso. Pero como era un profeta fiel al Señor, él lo hizo. Que por cierto, pues ya casi a los profetas de la actualidad no se les pide estas cosas. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero en ese tiempo así era, ¿verdad? Con unas peticiones extrañas de parte de Dios. Y aquí, que se case con una mujer, ¿verdad? Luego, esta mujer, ¿verdad?, Gomer, abandona a su esposo y se va detrás nuevamente de sus amantes. Fíjate lo que dice en el capítulo número 3, ¿verdad?, también de Oseas. En el versículo número 1 en adelante dice: me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasa, que eran la comida ofrecida a los ídolos. Y dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás contigo otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y luego, ¿verdad?, ya le dice, ¿verdad?, que al final, ¿verdad?, por ese amor que le tiene, ¿verdad?, precisamente Oseas a Gomer, ¿verdad?, dice: de la misma manera Dios los amará a ustedes, este pueblo rebelde que era el pueblo de Israel. Ahora,
¿Qué pasó con Israel a pesar de todo el amor que Dios le daba? En el capítulo número 4, versículo 1 dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. O sea, el pueblo estaba mal, muy mal. Pero Dios decide amar a este pueblo perverso. Y eso es el escándalo de la gracia. Ahora, fíjate bien también en el capítulo número 9, en el versículo número 9 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Otra vez, ¿verdad? Como diciendo, lo malo que vivían, dice: llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. O sea, Dios va a castigarlos. Pero de repente, no es que haya un cambio, sino es la naturaleza misma de Dios. Oseas capítulo número 11 dice la Biblia de la siguiente manera en el verso 8. Cuando Dios está por castigarlos y arrasar a este pueblo: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín es el pueblo de Israel. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim, que eran ciudades que habían sido destruidas? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir al pueblo, porque Dios oye nombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad para destruirla. Ahí está este asunto del amor de Dios. ¡Qué escándalo! Y qué escándalo para el pobre de Oseas. Pero cuando ellos vieron a Oseas, ellos supieron que de la misma manera que Oseas amaba a Gomer, a pesar de las cosas horrendas que hacía Gomer delante de su propio esposo y de sus hijos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Oseas la rescata y la regresa con él para demostrar Dios lo que iba a hacer con su pueblo. A pesar de todo eso. Y luego dice la palabra de Dios, ¿verdad? Termina con una especie de llamado, ¿verdad? Al pueblo, ¿verdad? Y dice en el capítulo 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vuelve, oh Israel, vuelve a Dios porque por tu pecado has caído. Lleven, dice, con vosotros palabras de súplica y vuelvan al Señor y díganle que les quite toda iniquidad y acepten el bien. Y te ofreceremos ofrenda a nuestro Dios, es lo que está diciendo. El Señor dice: no nos librará si seguimos mal, no nos librará el asirio. Dice: no montaremos en caballos, ¿verdad? Y etcétera. O sea, está hablando de que Dios les está diciendo: vuélvanse a mí. Y luego dice en el versículo 4 del capítulo 14: yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios expresa a través de todo esto un atributo inseparable de su persona. Se llama gracia. Los amaré de pura gracia. Somos amados de Dios. Dios nos ama. Y ha demostrado su gracia a pesar de todo lo que hemos hecho. Para muchas personas, la palabra de la cruz es un escándalo, es una locura. Pero para nosotros sabemos que no. Porque es precisamente lo que Jesús vino a traer de parte de Dios, la gracia de Dios. Para darnos algo que no merecíamos, se llama salvación. Pero pareciera que muchos cristianos, habiendo ya disfrutado de esto, pareciera que no entienden todavía. Pero Dios nos ama. Y Dios ama a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos precisamente de esto, ¿verdad? Estamos diciendo que Dios te sigue amando y te amará finalmente. Esta es la primera parte del mensaje que le he titulado: los amaré de pura gracia.
primera parte. Tenemos más acerca de esto en la siguiente fin de semana y en el siguiente también. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en la primera charla pastoral de esta temporada y también, ¿verdad? Pues si no, hasta el próximo domingo en nuestra siguiente reunión en línea. Dios te bendiga.